Bienvenidos nuevamente al estudio y resumen de la lección de Escuela Sabática. Hemos llegado a la lección número 4 y el título es Las ofrendas para Jesús. El texto clave o el texto para memorizar lo encontramos en el Salmo 116, versículo 12 al 14. Dice así: ¿Qué pagaré al Señor por todos sus beneficios hacia mí? Levantaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Ahora cumpliré mis votos al Señor ante todo su pueblo. La semana pasada estudiamos el tema importante de los diezmos. Es la 10ª parte de nuestras ganancias que le pertenecen al Señor. Ahora hablaremos acerca de las ofrendas. El pueblo de Dios tenía diferentes tipos de ofrendas que llevaban a presentar al Señor. Estaban, por ejemplo, las ofrendas por el pecado, las ofrendas de gratitud, las ofrendas para los pobres, las ofrendas para construir y mantener la casa de Dios. Y todas ellas eran expresión de gratitud al Señor. Eran parte de la adoración que el pueblo debía mostrar a su Dios, que había hecho tanto por ellos. Esta semana estamos estudiando y estamos repasando lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia dice acerca de las ofrendas y de nuestro deber de administrar los bienes para el Señor y de nuestro deber de adorar a Dios a través de estas ofrendas, diezmos y ofrendas, pero en este caso las ofrendas. Vamos a empezar con la primera parte de nuestro resumen y comentario. Vamos a ver sobre los motivos para dar. Es decir, ¿cuáles son estos motivos? ¿Qué motivos tenemos como creyentes para dar nuestras ofrendas? Primero diremos que las ofrendas son expresiones de gratitud que le presentamos a Dios. A diferencia de los diezmos, que es una porción determinada, con un porcentaje fijo y que le pertenece a Dios, que es el diezmo, las ofrendas son una expresión de gratitud al Señor. No hay un porcentaje fijo, es una expresión de gratitud que le damos al Señor. Ahora, ¿cuáles son los motivos para dar? Mire, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Dios nos dio la vida, Dios nos dio la salvación, nos proveyó la salvación a través de Jesucristo que vino a esta tierra a vivir y morir para salvarnos. Hay tantas cosas que tenemos que agradecer a Dios. Por eso el salmista David, en Primera de Crónicas 29:14, dice: todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Fíjense en las palabras de David, donde expresa en forma categórica, en forma muy clara, diciéndole al Señor: todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Dios nos da la vida, nos da la salud, nos da la fuerza, permite que tengamos un trabajo. Y cuando nosotros le damos, en realidad es de lo recibido de su mano, es decir, de las bendiciones que el Señor ya nos ha dado. Cuando entregamos nuestro dinero, nuestra posesión a Jesús, en realidad esto fortalece nuestro amor por Él y fortalece nuestro amor y gratitud por los demás. Aprendemos a dar con generosidad, aprendemos a desarrollar ese espíritu dadivoso de compartir, así como Dios dio a su Hijo para salvar al ser humano. Por eso en Mateo 6, del 31 al 34, donde habla del afán y la ansiedad, el ser humano necesita y se pregunta: ¿qué comeré? ¿Con qué me vestiré? Es decir, las necesidades reales de la vida. Pero el Señor Jesús dice en Mateo 6, especialmente en el 33, mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. El creyente busca en primer lugar el reino de Dios. En primer lugar busca la salvación del Señor y expresa esa salvación que el Señor nos ha dado. Todas las maravillas y bondades que el Señor nos da. Lo expresa de manera tangible, dando diezmos y dando, en este caso, ofrendas al Señor.
Las ofrendas son una evidencia de nuestra voluntad de sacrificarnos por Dios. Puede ser una experiencia profundamente espiritual. En 2 de Corintios 9, 6 al 7, 2 de Corintios 9, 6 al 7, nos dice que cuando demos, no demos por obligación ni de mala gana, porque el Señor ama al dador alegre. Este texto es muy importante. El Señor ama al dador alegre y no debemos dar por obligación o de mala gana, de manera indispuesta, porque el Señor ama al dador alegre. Entonces, ¿cuáles son las motivaciones para dar? Primero, damos nuestras ofrendas al Señor como una expresión de gratitud por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Damos estas ofrendas al Señor porque Él nos amó primero, porque Él hizo tantas cosas por nosotros, porque Él nos sostiene y nos ayuda paso a paso en el transitar que damos en esta vida. Por eso es que tenemos que darle. Porque dice en Crónicas, 1 de Crónicas 29, 14, lo dice David, el salmista. Dice, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano es que te damos. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, que es sobre el porcentaje de ofrenda. ¿Cuánto de porcentaje de ofrenda debemos dar? ¿Hay una cantidad fija como en el diezmo? Muy bien. En Deuteronomio capítulo 16, en el versículo 17 dice, cada uno presentará su ofrenda conforme a la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. La escritura es muy clara. Dice, conforme a la bendición que el Señor tu Dios te haya dado. Es decir, no hay un porcentaje fijo como en el diezmo. En el diezmo es la 10ª parte de la ganancia, y esa 10ª parte es cosa sagrada del Señor, le pertenece a Dios. En cuanto a las ofrendas, la escritura en Deuteronomio 16, 17 que acabamos de leer dice que cada uno presentará su ofrenda conforme a la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. El volumen de nuestras ofrendas es según hayamos sido bendecidos por Dios. Si alguien recibió una bendición grande, su ofrenda será proporcional. Si alguien recibió una bendición pequeña, su ofrenda será también proporcional. En Lucas 12:48 dice, Lucas 12:48, a quien se le dio mucho, mucho se le reclamará, y al que mucho se le confió, más se le pedirá. Lucas, repetimos el texto, 12:48. También recordemos aquel texto tan profundo, tan hermoso que nos muestra ese amor de Dios inmensurable, San Juan 3:16, donde dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios dio a su Hijo Jesucristo para redimir al hombre, para rescatarlo, para liberarlo de las garras del enemigo. Traer una ofrenda al Señor es un deber cristiano con implicaciones claramente espirituales. Por lo tanto, no hay un porcentaje fijo para las ofrendas. No hay un porcentaje como en el diezmo. La Escritura dice muy claramente en Deuteronomio 16, 17 que esa bendición, esa ofrenda se trae conforme a la bendición que la persona haya recibido. Hay algunas recomendaciones y sugerencias con relación a dar la ofrenda. Algunos dan una cantidad similar al diezmo, es decir, un 10% de su ganancia. Algunos lo hacen con un 5% de su ganancia. Pero estas cosas dependen de cada uno, es decir, del corazón de cada uno. Nadie puede obligarnos en un porcentaje fijo y decirnos, esta es la cantidad y el porcentaje que tienes que dar como ofrenda. Porque eso no está en la Escritura. La Escritura afirma claramente el porcentaje fijo del diezmo, pero no de la ofrenda. La Escritura dice que la ofrenda es conforme a la bendición que la persona haya recibido.
Ahora pasamos al tercer punto, tercera parte de nuestro comentario. Las ofrendas y la adoración. ¿Qué relación tienen las ofrendas con la adoración que rendimos a nuestro Dios? En el Antiguo Testamento y especialmente en el Nuevo Testamento, en la adoración que se rendía a Dios en el templo, en los lugares de adoración, por lo menos se identifica 4 factores que se desarrollaban allí. 4 puntos que se incluían en la adoración. Y eran los siguientes. 1, el estudio o enseñanza de la palabra de Dios. 2, la oración. 3, la música o alabanza al Señor. Y 4, la entrega de diezmos y ofrendas. Aunque en la Biblia no hay un orden para el culto de adoración, un orden establecido, fijo para el culto de adoración, por lo menos hay estos 4 elementos que ya mencionamos. En una adoración al Señor hay un estudio o enseñanza de la palabra de la Escritura, hay un momento de oración, hay un momento de música y alabanza y hay un momento donde se entregan los diezmos y las ofrendas. En este sentido, 3 veces al año, los hombres y en realidad toda la familia debían presentarse ante el Señor en Jerusalén, 3 veces al año. Y la Escritura en Deuteronomio 16, y me gustaría que presten mucha atención a este texto, dice: y ninguno se presentará ante el Señor con las manos vacías. Deuteronomio 16. La Escritura dice: nadie se presentará ante el Señor con las manos vacías. Así que cuando 3 veces al año las familias de Israel se presentaban ante el templo en Jerusalén, nadie podía acercarse al templo a adorar al Señor con las manos vacías. En otras palabras, parte de la experiencia de adoración era devolver el diezmo y las ofrendas. Ahora, estas 3 ocasiones al año donde todo israelita, familia, tenía que ir al templo y no ir con las manos vacías, eran la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Los hijos de Dios en estas ocasiones llevaban sus diezmos y llevaban sus ofrendas como parte de la adoración al Señor. Es muy difícil imaginar que alguien se dirigía al templo a adorar al Señor con las manos totalmente vacías, sin llevarle nada al Señor. En otras palabras, para el antiguo Israel la entrega de sus diezmos y ofrendas era una parte central de su experiencia de adoración. La adoración no es solo expresar palabras, o expresar cánticos y hacer oraciones, simplemente, sino también expresar esa gratitud, ese agradecimiento, mediante nuestras ofrendas que llevamos a la casa del Señor. De esta manera, concluimos en esta parte de que las ofrendas es parte de nuestra adoración a Dios, es expresar que lo amamos a Él, es expresarle que lo obedecemos y dependemos de Él en todas las áreas de la vida. Ahora vamos al último punto de nuestro repaso, la última parte, que es la ofrenda de la viuda. Le he titulado así, la ofrenda de la viuda. Y en la lección de la escuela sabática titula Dios toma nota de nuestras ofrendas. Y básicamente tiene como punto central la ofrenda de la viuda, cuando entregó solo 2 moneditas. En Marcos 12, 41 al 44 se registra el incidente que Jesús llamó la atención de los discípulos. En realidad Jesús y los discípulos estaban en el atrio del templo donde se encontraban los cofres de la tesorería. Jesús estaba bastante cerca para ver a esta viuda que traía su ofrenda al Señor. Y la historia la conocemos muy bien. Esta viuda traía 2 pequeñas moneditas, 2 monedas de cobre, dice la lección de escuela sabática. Y las puso con mucho cuidado, teniendo temor y miedo de que la gente la notara. Nos imaginamos la escena. Los judíos venían al atrio del templo donde se encontraba los cofres de la tesorería. El atrio es el patio del templo.
y traían en costalillos o en vasijas grandes y echaban, y se escuchaba las monedas que se echaban en el cofre de la tesorería. Pero esta pobre viuda dio apenas 2 moneditas. Ante la vista humana era algo mínimo, algo pobre, irrisorio. Pero ante la vista de Dios esta mujer dio más que todos los demás, más que todos los que habían echado ahí en los cofres de la tesorería. En esta última parte de nuestra lección, la ofrenda de la viuda, o Dios toma nota de nuestras ofrendas, vemos lo siguiente: Dios está más interesado en la fidelidad del corazón que en la cantidad del donativo. Esta mujer dio apenas 2 moneditas, mientras que otros daban costalillos de monedas. Pero a la vista de Jesús, esta mujer dio más que todos los demás, porque le dio con amor, lo dio con cariño para sostener el templo del Señor. Ese templo de los judíos que más tarde estos judíos lo matarían al Señor Jesús y rechazarían definitivamente al Maestro. Pero esta viuda entendía que Dios había establecido el templo y ella buscaba maneras de apoyar, de expresar su amor, su gratitud. Esta mujer amaba a Dios, tenía experiencias profundas con el Señor, había visto en su propia vida cómo Dios le había ayudado y ese día llevó todo lo que poseía ante el Señor. Por eso, en otra ocasión, en el Sermón de la Montaña, Jesús dijo en Mateo 6:21, al hablar de las posesiones materiales, dijo: porque donde está el tesoro de ustedes, allí también estará su corazón. Este texto no tiene que ver directamente con las ofrendas que se lleva al templo, pero tiene que ver con el aspecto general de las posesiones. Donde está nuestra posesión, ahí también está nuestro corazón. Es decir, el uso que hacemos del dinero demuestra dónde está nuestra prioridad. En esta ocasión, hemos estudiado el asunto, repasado el asunto de las ofrendas y hemos visto en primer lugar que el motivo para dar es una gratitud al Señor, es expresarle nuestra gratitud, nuestro amor hacia Él. Hemos visto que las ofrendas, el dar las ofrendas, tiene que ver con un asunto espiritual, porque nos ayuda a quitarnos el egoísmo con el cual hemos nacido como seres humanos, porque tenemos ese virus del pecado en nosotros. Y al aprender a dar, se desarrolla la bondad, el espíritu dadivoso como el espíritu que tuvo Dios al dar a Jesús. También hemos visto que las ofrendas es una parte de la adoración que le rendimos a nuestro Dios. La Escritura también nos enseñó que las ofrendas es conforme a la bendición que la persona haya recibido. No hay un porcentaje fijo, pero es conforme a la bendición que el Señor nos haya dado. Es expresar nuestro amor al Señor. Es un deber cristiano que tenemos delante de Dios. Y finalmente, hemos repasado el caso de la viuda, que dio apenas 2 moneditas. Pero esas 2 moneditas eran todo lo que ella tenía. Esas 2 moneditas, al darlas, dio más que muchos judíos que iban al templo, al atrio, donde estaba el cofre de la tesorería, y echaban a montones, echaban en costalillos sus ofrendas. Esta mujer dio mucho más que ellos, porque dio todo lo que tenía, porque dio con un amor profundo al Señor. Mi querido hermano, Dios nos ama. Él ha hecho tanto por nosotros. Cada uno, al ver su vida y al recordar su historia propia, puede ver momentos en que Dios le salvó la vida, le curó de una enfermedad, evitó un accidente trágico, cuidó a tu hijo, tu hija o tu padre, donde vimos la mano de Dios casi de manera literal, trabajando, actuando, ayudando a que las cosas se den o que no se den. Por eso, en gratitud a nuestro Dios, le expresamos nuestro amor, le expresamos nuestro agradecimiento, dándole las ofrendas con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Y aún así, nunca podremos
pagarle a Dios todas las cosas que Él ha hecho por nosotros. Nunca le podríamos pagar a Dios todo lo que le ha hecho por nosotros, pero por lo menos expresar nuestra gratitud, nuestro amor, mediante ofrendas de cariño, de amor, dadas con alegría a nuestro Dios, expresando que le amamos, que dependemos de Él, que creemos que Él guiará nuestro camino en el transitar de esta vida. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a ser mayordomos fieles del Señor.